El diagnóstico de enfermedad de Alzheimer suele generar reacciones casi automáticas del tipo: esta persona no puede decidir, no puede tomar decisiones, jurídicamente no puede tomar ningún tipo de decisiones ni decidir nada. Sin embargo, desde el punto de vista médico y pericial, esto no siempre es correcto. Soy Pedro Bermejo, médico neurólogo, valorador de daño corporal y realizo informes periciales en neurología. En este vídeo voy a explicaros cómo se analiza la capacidad jurídica en personas con enfermedad de Alzheimer, qué errores son los frecuentes y por qué el diagnóstico por sí solo no constituye una discapacidad o una pérdida de capacidad. Lo primero que hay que dejar claro es algo fundamental. Tener Alzheimer u otro tipo de demencia no implica automáticamente pérdida de capacidad jurídica o que carezcamos de capacidad jurídica. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, pero su evolución es gradual y variable. Existen fases iniciales en las que la persona conserva un grado de autonomía cognitiva y capacidad de decisión. Y desde el punto de vista médico-pericial, no se valora la etiqueta diagnóstica, sino cómo afecta la enfermedad a funciones concretas. La capacidad jurídica y la capacidad para tomar decisiones no son conceptos globales y permanentes, sino que son específicos para cada tipo de decisión y para un momento concreto. No existe una capacidad cognitiva perfecta. Ninguno de nosotros tiene una capacidad cognitiva perfecta, sino una capacidad suficiente para comprender, por ejemplo, el acto que nosotros realizamos, para valorar sus consecuencias, para expresar nuestra voluntad coherente y para mantener esa decisión sin interferencias patológicas relevantes. Por eso una persona con enfermedad de Alzheimer puede tener capacidad para tomar unas decisiones y no para tomar otras. Y por supuesto va a depender del grado de afectación de la enfermedad, de en qué fase se encuentra la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, en fases iniciales es frecuente que una persona conserve la orientación básica, mantenga una capacidad de memoria suficiente para decisiones complejas y sea capaz de expresar perfectamente sus preferencias coherentes. En estas fases, desde el punto de vista pericial, muchos actos pueden ser válidos, siempre que se analicen correctamente. En fases intermedias es distinto. En fases intermedias la capacidad para tomar decisiones suele estar parcialmente afectada. Aquí es importante individualizar el caso. ¿Qué tipo de decisión está tomando esta persona? ¿Cuánto de compleja es esta decisión? El momento concreto en el que se adopta. Y luego ya si nos vamos a fases más avanzadas, cuando existe una afectación cognitiva grave y global, la capacidad jurídica suele estar muy limitada o incluso anulada en fases posteriores y suelen ser necesarias medidas de apoyo importantes, medidas de apoyo intensas. Respecto a los actos jurídicos concretos y a la enfermedad de Alzheimer, tengo que decir que esto es uno de los puntos más importantes y nos enfrentamos en nuestro día a día a muchos casos similares, puesto que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy compleja y en esta parte de la vida se realizan muchos actos jurídicos. Y son informes periciales complejos. No es lo mismo valorar la capacidad para gestionar un patrimonio complejo, firmar un contrato, otorgar un testamento o consentir un tratamiento médico, dependiendo de la enfermedad de Alzheimer que tengamos. Va a haber casos de enfermedad de Alzheimer en los que vamos a ser capaces de tomar decisiones y firmar todo este tipo de contratos, mientras que va a hacer otros casos, habitualmente cuando la enfermedad de Alzheimer está más evolucionada, en las cuales el paciente no va a ser capaz de tomar estas decisiones. Desde la neurología pericial, no solamente estudiamos la enfermedad, el grado de la enfermedad, sino otros aspectos de la decisión. Por ejemplo, qué necesita firmar ese paciente, por qué quiere firmar eso ese paciente, a quién va a afectar directamente su decisión. Tenemos que tener muy en cuenta que los pacientes con enfermedad de Alzheimer son personas especialmente manipulables. Su capacidad racional se va a ver muy mermada, mientras que sus capacidades emocionales no se van a ver tan mermadas. Por lo tanto, son personas que van a tomar decisiones mucho más emocionales de lo que les correspondería.
Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, como peritos médicos tenemos que tener cuidado, porque son personas muy influenciables y son personas en las que se puede manipular fácilmente su testamento, por supuesto si estamos hablando de etapas medias o moderadas de la enfermedad. En los informes periciales existen errores muy típicos, existen errores frecuentes en los procedimientos. Un error muy habitual es utilizar informes médicos genéricos que simplemente indican enfermedad de Alzheimer, sin analizar el grado real de afectación funcional. Eso no nos sirve para nada en un juicio. Otro error es valorar la capacidad mucho tiempo después del acto jurídico, sin reconstruir adecuadamente la situación cognitiva que tenía el paciente en un momento relevante. Imaginemos un paciente que ha firmado un testamento vital en el año 2022 y luego tenemos un informe del año 2023 o 2024 que nos dice que ese paciente tenía una afectación cognitiva muy grave, un Alzheimer muy grave y que no podía tomar decisiones. Esto desde luego no nos va a servir para ver la situación de ese paciente en el año 2022, puesto que la capacidad para testar o la capacidad para tomar una decisión compleja debe ser analizada en ese momento exacto en el que se realiza la decisión. Y si no lo podemos hacer en ese momento exacto, debemos inferir a través de escalas, a través de un seguimiento, a través de los informes que tengamos, cómo era la capacidad cognitiva de ese paciente en ese momento exacto. Pero no nos vale si nos centramos únicamente en informes muy anteriores o muy posteriores de esa firma del acto o de esa toma de decisión. El papel del perito neurólogo no es decidir si un acto es válido o no. Su función es aportar un análisis médico y riguroso sobre el estado cognitivo, la evolución de la enfermedad, la coherencia de la conducta y la compatibilidad entre el acto realizado y las capacidades conservadas. Ese análisis técnico es el que va a permitir al juez tomar una decisión fundamentada. No vamos a ser los neurólogos ni los médicos los que digamos si un acto es válido, pero sí vamos a ayudar al juez a tomar esa decisión. En resumen, el Alzheimer no elimina automáticamente la capacidad jurídica. La capacidad debe analizarse caso a caso, acto por acto y en un momento concreto, que es lo más importante. Una valoración neurológica pericial adecuada evita decisiones injustas, evita nulidades innecesarias, evita conflictos familiares prolongados, muy frecuente por desgracia. Soy Pedro Bermejo, médico neurólogo, perito médico, y en este canal seguiré explicando cómo se abordan este tipo de cuestiones desde la neurología pericial. Un saludo.